La sala de recepciones de la nave Horizonte vibraba con un silencio que pesaba más que el acero de las paredes. Ryan Bennett sintió una gota de sudor bajarle por la espalda mientras ajustaba el cuello de su uniforme. Frente a él, sentadas en un semicírculo de asientos altos, tallados en un metal azulado, 3 figuras esbeltas lo observaban con ojos color ámbar que parecían leer cada pensamiento antes de que él mismo lo formara. Eran las hijas de la gran matriarca Orena, gobernante del pueblo Virel, la especie más poderosa de aquel sector de la galaxia. La humanidad llevaba apenas 6 meses en contacto oficial con ellos. Y esta cena era la primera reunión formal entre ambos mundos. El primer paso hacia una alianza que podía cambiar el destino de miles de millones de personas. Ryan no era diplomático de carrera. Era traductor de campo, elegido para esta misión porque hablaba el idioma Virel con fluidez natural, algo poco común entre los humanos. Nunca imaginó que terminaría sentado a la mesa principal, justo frente a la familia gobernante de un imperio estelar. El capitán Daniel Cross estaba a su izquierda, con la espalda recta y una sonrisa profesional pegada al rostro, aunque Ryan podía notar la tensión en sus manos, apretadas sobre la mesa. Un poco más atrás, junto a los paneles de comunicación, Megan Carter vigilaba los sistemas de la nave con un oído puesto en la conversación, lista para intervenir si algo salía mal. La matriarca Orena alzó una copa llena de un líquido dorado que brillaba como si tuviera luz propia. Por la unión de 2 mundos, dijo con una voz profunda que resonó en toda la sala. Todos brindaron. Ryan bebió, y el líquido le supo a miel quemada, extraño, pero agradable. Respiró aliviado. Tal vez la noche terminaría sin sobresaltos. Entonces habló la más joven de las 3 hermanas. Se llamaba Eileen, y desde que Ryan había entrado en la sala, ella no había dejado de observarlo con una curiosidad que no intentaba disimular. Tenía el cabello de un tono plateado que caía sobre sus hombros como agua congelada, y una sonrisa que parecía siempre a punto de convertirse en risa. «Dime, humano», dijo Eileen inclinándose hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa sin ninguna formalidad. «Entre tu gente existe la costumbre de unirse a otra persona para toda la vida, ¿cierto? Un vínculo, una pareja». Ryan asintió, algo confundido por el giro repentino de la conversación. «Sí, así es», respondió. «Nosotros lo llamamos matrimonio, o simplemente estar en pareja». «¿Y tú?», preguntó Eileen, con los ojos brillando de una manera que Ryan no supo interpretar. «¿Tienes a alguien así en tu vida?». El capitán Cross se giró apenas 1 centímetro hacia Ryan, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Ryan sintiera una advertencia silenciosa. Sin embargo, no vio ningún peligro en la pregunta. Era una cena, una charla ligera antes de los asuntos serios. No tenía motivo para mentir. «No», dijo, con una sonrisa tranquila. «Estoy soltero». El silencio que siguió no fue el mismo silencio de antes. Fue distinto, más denso, como si el aire mismo se hubiera detenido dentro de la sala. La hermana mayor, Selvara, dejó su copa sobre la mesa con un movimiento tan preciso y tan lento que pareció durar 1 minuto entero. La del medio, Kirsa, se puso de pie de golpe, con una mano instintivamente cerca de un objeto metálico que colgaba de su cinturón. Eileen, la que había hecho la pregunta, se llevó ambas manos a la boca, con los ojos abiertos como platos, entre el horror y algo que parecía sospechosamente cercano a la alegría. Un sonido grave, como el de un cuerno antiguo, comenzó a resonar por toda la sala. Las luces cambiaron de un blanco cálido a un rojo intenso. Los guardias Virel, que custodiaban las puertas, se giraron al instante, formando una línea alrededor de la mesa principal, con sus armas aún bajas pero listas. Ryan sintió que el corazón le subía a la garganta. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja, mirando al capitán Cross, que tenía la misma expresión de absoluto desconcierto. «No tengo idea», murmuró Cross entre dientes, sin mover apenas los labios. «Pero no me gusta nada». Desde el panel de comunicaciones, Megan Carter se había puesto de pie, con los ojos fijos en la escena.
sin saber si debía llamar a seguridad, reír o simplemente esconderse detrás de la consola. La gran matriarca Orena se levantó despacio de su asiento. Su presencia, que antes había sido serena y majestuosa, ahora llenaba toda la sala con una gravedad distinta, casi ceremonial. «Humano», dijo con voz firme, dirigiéndose directamente a Ryan. «¿Comprendes lo que acabas de decir?» Ryan tragó saliva. «Solo dije que no tengo pareja», respondió, intentando sonar tranquilo, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Hice algo malo?» Selvara, la mayor de las hermanas, fue quien respondió, con una voz calmada que contrastaba con la tensión del ambiente. «Entre nuestro pueblo, humano, declarar estar libre de vínculo frente a las hijas de una casa gobernante, en una cena de Estado, ante testigos de ambos mundos, no es una simple frase», dijo. «Es una invocación». «¿Una invocación de qué?», preguntó Ryan, con la voz un poco más aguda de lo que hubiera querido. «Del ritual del vínculo», respondió la matriarca Orena, y por primera vez en toda la noche, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro, aunque Ryan no podía saber si era una sonrisa amistosa o una señal de que estaba en problemas serios. «Una ley más antigua que esta nave, más antigua que el propio imperio Virel. Cuando un hombre libre declara su soltería frente a las hijas de la casa gobernante, esas hijas tienen el derecho y el deber de reclamarlo como candidato». Ryan parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «¿Candidato a qué?», preguntó, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta y deseaba con todas sus fuerzas estar equivocado. «A convertirse en el compañero de las tres», dijo Eileen, que ya no ocultaba su sonrisa, esta vez enorme y radiante. «De las tres hermanas, al mismo tiempo». El sonido del cuerno se detuvo de golpe, dejando un silencio absoluto en la sala, roto solamente por la respiración agitada de Ryan y, un segundo después, por una risa nerviosa y ahogada que llegó desde el panel de comunicaciones, donde Megan Carter se había tapado la boca con ambas manos, sin poder creer lo que estaba presenciando. El capitán Cross se inclinó hacia Ryan, con la voz reducida a un susurro urgente. «Dime que es una broma», dijo. «Dime que esto es una broma diplomática y que en cualquier momento todos se van a reír». Ryan miró a las tres hermanas. Selvara lo observaba con una calma estudiada, evaluándolo como quien evalúa una pieza en un tablero de ajedrez. Kirsa seguía de pie, con los brazos cruzados y una expresión que parecía mitad desafío, mitad curiosidad genuina. Y Colleen, la más joven, ya se había acercado un par de pasos, como si no pudiera contener las ganas de empezar de inmediato con lo que fuera que viniera después. «No es broma», dijo Selvara, respondiendo a la pregunta que Cross ni siquiera le había dirigido a ella. «El ritual ya ha comenzado. Y ahora, humano, tienes dos caminos frente a ti». «¿Cuáles?», logró preguntar Ryan, con la boca seca. «Puedes rechazar el ritual aquí mismo», dijo la matriarca Orena, con voz solemne, «y con ello declarar a tu especie indigna de confianza ante nuestro pueblo, rompiendo toda posibilidad de alianza entre tu mundo y el nuestro. O puedes aceptar las tres pruebas que la tradición exige y demostrar, ante mis hijas y ante todo mi imperio, si eres digno de mantener tu palabra». Ryan sintió que todas las miradas de la sala, humanas y Virel por igual, se posaban sobre él, esperando una respuesta que podía decidir el futuro de dos especies enteras. Y en ese momento, mientras el silencio se extendía como una cuerda a punto de romperse, Ryan Bennett solo pudo pensar en una cosa. Debía haber mentido. Ryan no durmió esa noche. Se quedó sentado en el borde de su litera, en el pequeño camarote que compartía con dos técnicos de la nave, repasando una y otra vez cada segundo de la cena, buscando el momento exacto en el que todo se había torcido. No lo encontró. Solo había una pregunta inocente y una respuesta honesta, y de pronto, un imperio entero pendiente de lo que él decidiera. A primera hora, el capitán Cross lo llamó a la sala de mando. No estaba solo. Junto a él se encontraba una consejera Virel, de cabello oscuro y modales pausados,
presentada como Vesa, enviada por la propia matriarca para explicar con calma lo que la noche anterior no había dado tiempo de aclarar. «Siéntate, humano», dijo Vesa, señalando una silla frente a ella. «Necesitas entender en qué te has metido y por qué esto es más importante de lo que imaginas». Ryan se sentó. Megan Carter entró un momento después, con 2 tazas de algo caliente que olía a café, aunque con toda seguridad no lo era. Le pasó una a Ryan sin decir palabra, y se quedó de pie junto a la puerta, escuchando. «El ritual del vínculo», comenzó Vesa, «nació hace más de 2000 años, en una época en la que las grandes casas de nuestro pueblo luchaban entre sí por territorio y poder. Para evitar guerras interminables, los ancianos de entonces crearon una ley. Cuando un hombre libre, de cualquier origen, declarara públicamente su soltería frente a las hijas de una casa gobernante, esa declaración se consideraría una ofrenda, un gesto de apertura hacia una posible unión entre familias, entre pueblos, entre mundos. «¿Por qué las 3 al mismo tiempo?», preguntó Ryan, todavía sin entender del todo. «¿Por qué no una sola hermana?» «Entre nuestras casas gobernantes», explicó Vesa, «las hermanas nacidas de una misma matriarca no se separan jamás en asuntos de poder. Comparten territorio, comparten consejo, y cuando llega el momento, comparten compañero. No es una costumbre extraña para nosotros, humano. Es la manera en la que hemos mantenido la paz entre las grandes familias durante generaciones. Ninguna hermana queda atrás. Ninguna hermana pierde su lugar». Cross se frotó la frente con una mano, procesando la información. «¿Y qué pasa si Ryan se niega?», preguntó. «¿Realmente se rompería la alianza?». Vesa asintió con gravedad. «Nuestro pueblo valora la palabra por encima de casi todo lo demás», dijo. «Si un humano declara su soltería y luego se retracta por miedo, sin siquiera intentar las pruebas, lo interpretaremos como una señal de que los humanos dicen una cosa y hacen otra. Que no se puede confiar en su palabra. El Consejo de Casas ya está dividido sobre si aceptar esta alianza. Un rechazo cobarde le daría toda la razón a quienes se oponen». «¿Y quiénes se oponen?», preguntó Ryan. Vesa dudó un instante antes de responder. «La casa Thren», dijo finalmente, «liderada por el embajador Vorik Thren. Desde el primer día del contacto con ustedes, ha argumentado ante el Consejo que los humanos son impredecibles, débiles de carácter, indignos de una alianza con nuestro imperio. Ha intentado, en más de una ocasión, sabotear las negociaciones con rumores y medias verdades. Si tú fallas ahora, humano, le entregarás la victoria en bandeja». Ryan sintió el peso de la situación asentarse sobre sus hombros como una losa. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de la primera alianza real entre la humanidad y una civilización estelar, de los tratados comerciales, de la protección mutua contra amenazas que la humanidad ni siquiera conocía todavía, de un futuro entero que podía construirse o desmoronarse, dependiendo de lo que él hiciera en los próximos días. «¿Y si acepto las pruebas?», preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. «¿Qué implica exactamente?». Vesa sonrió levemente, como si esa fuera la pregunta que había estado esperando. «3 pruebas», dijo, «cada una diseñada y presidida por una de las hermanas. La prueba del ingenio, presidida por Selvara, la mayor. La prueba del valor, presidida por Kirsa, la segunda. Y la prueba del corazón, presidida por Ilin, la más joven. Si superas las 3, el Consejo de Casas reconocerá tu palabra como verdadera, y la alianza entre nuestros mundos quedará sellada de una manera que ningún otro tratado podría igualar». «¿Y si fallo alguna?», preguntó Ryan. El silencio de Vesa fue respuesta suficiente. Esa tarde, Ryan pidió un momento a solas antes de que comenzara cualquier prueba. Caminó por los pasillos curvos de la estación Virel, donde se había trasladado la delegación humana, un lugar de paredes translúcidas que dejaban ver un cielo artificial cambiante, y encontró, sin buscarlo realmente, a Selvara sentada junto a una fuente de agua luminosa, con un libro de páginas metálicas entre las manos. «¿Puedo sentarme?», preguntó Ryan, sorprendido de su propia calma.
Selvara alzó la vista, estudiándolo un momento antes de asentir. Los humanos suelen pedir permiso antes de actuar, comentó, casi como si fuera una observación científica. Es una costumbre curiosa. Prefiero pedir permiso a arrepentirme después, respondió Ryan, sentándose a una distancia respetuosa. Selvara cerró el libro despacio. ¿Vienes a suplicar clemencia?, preguntó, sin hostilidad, solo con genuina curiosidad. No, dijo Ryan. Vengo a preguntar qué esperas realmente de mí. No la versión oficial, la tuya. Selvara lo miró largamente, como si esa pregunta no se la hubieran hecho antes. Espero honestidad, dijo finalmente. Toda mi vida he visto a hombres de nuestro propio pueblo fingir cualidades que no tienen para ganar el favor de una casa gobernante. Espero que, si vas a intentar esto, lo hagas siendo quien realmente eres, y no quien crees que yo quiero que seas. Puedo hacer eso, dijo Ryan. Selvara asintió, casi imperceptiblemente, y por un instante, algo parecido al respeto cruzó su expresión. Más tarde, mientras regresaba hacia los aposentos humanos, Ryan se cruzó con Kirsa en un pasillo de entrenamiento, donde ella practicaba movimientos de combate contra un oponente proyectado por luz. Se detuvo al verlo, con la respiración agitada y una fina capa de sudor brillando en su frente. «Viniste a mirar, humano», dijo, sin dejar de moverse, esquivando un golpe holográfico con una agilidad impresionante. «Vine a caminar», respondió Ryan. «Pero admito que esto es más interesante que el pasillo vacío». Kirsa soltó una risa breve, casi sorprendida de sí misma. «Mi prueba no será fácil», advirtió, deteniéndose finalmente, con los brazos cruzados sobre el pecho. «No busco palabras bonitas ni gestos calculados. Busco a alguien capaz de sostenerse firme cuando las cosas se ponen difíciles. Muchos hombres hablan de valentía. Pocos la demuestran cuando realmente importa. Entonces espero no decepcionarte», dijo Ryan. «Eso espero yo también», respondió Kirsa, y por primera vez, en su tono no hubo desafío, sino algo parecido a la esperanza. La última en aparecer fue Eileen, que lo encontró a él, sentándose de un salto en el borde de una barandilla frente a la ventana panorámica de la estación, con las piernas colgando sobre el vacío estrellado sin ningún temor. «Todos están siendo muy serios contigo», dijo, sin preámbulo alguno. Selvara con sus preguntas filosóficas, Kirsa con sus discursos sobre el valor. Es agotador. «¿Y tú qué esperas de mí?», preguntó Ryan, ya acostumbrado al ritmo directo de las conversaciones con las hermanas. Eileen se encogió de hombros, con una sonrisa traviesa. «Que no pierdas tu sentido del humor en medio de todo esto», dijo. «Mi prueba no busca al hombre más listo, ni al más fuerte. Busca al hombre capaz de conectar de verdad, sin fingir, sin actuar. Eso es más difícil de lo que crees, humano. Casi nadie lo logra». Esa noche, de vuelta en su camarote, Ryan se sentó junto a Megan Carter, que había insistido en acompañarlo con una bolsa de raciones de comida y una expresión que oscilaba entre la preocupación genuina y la incredulidad total. «Todavía no puedo creer que esto esté pasando», dijo Megan, sirviendo 2 tazas del líquido caliente que empezaba a parecerle sospechosamente adictivo. «Fuiste a una cena diplomática y volviste comprometido con 3 princesas alienígenas». «No estoy comprometido», protestó Ryan. «Estoy en pruebas». «Claro», dijo Megan, sin ocultar una sonrisa. «Pruebas para comprometerte con 3 princesas alienígenas. Perdona la precisión». Ryan se rió, a pesar de todo, y por un momento sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. «¿Crees que pueda lograrlo?», preguntó, más serio. Megan lo miró con una expresión sincera, dejando de lado las bromas por un instante. «Creo que eres el tipo más terco y más leal que conozco», dijo. «Si alguien puede convencer a un imperio entero de que la palabra de un humano vale algo, ese eres tú. Solo no te vuelvas loco en el proceso». Al día siguiente, Megan apareció en el comedor de la tripulación con una tableta bajo el brazo y una expresión de quien no había dormido en toda la noche, pero por razones muy distintas a la preocupación.
Estuve leyendo todo lo que la biblioteca de la estación permite consultar a visitantes humanos, dijo, sentándose frente a Ryan sin esperar invitación. Y encontré algo que deberías saber antes de tu primera prueba. ¿Qué encontraste?, preguntó Ryan, apartando su desayuno a un lado. Registros de otros candidatos, dijo Megan, deslizando la tableta hacia él. No muchos, apenas un puñado en 2000 años, pero existen. La mayoría eran nobles virel de otras casas, buscando fortalecer alianzas políticas. Ninguno había fallado las 3 pruebas al mismo tiempo, pero tampoco ninguno las había completado con facilidad. Es como si el sistema estuviera diseñado para que casi nadie llegue entero al final. Reconfortante, dijo Ryan con ironía, revisando los registros con creciente inquietud. Hay algo más, añadió Megan, bajando la voz. En los últimos 3 registros, separados por generaciones, la casa Thren aparece mencionada de alguna manera, siempre como opositora, siempre alegando que el candidato en turno no era digno. 2 de esos 3 candidatos terminaron retirándose antes de completar las pruebas, alegando accidentes o enfermedades repentinas. Ryan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás diciendo que la casa Thren tiene un patrón de sabotaje?, preguntó. Estoy diciendo que deberías tener mucho cuidado, respondió Megan, sin rodeos. Esto no es solo una tradición incómoda, Ryan. Alguien con poder real no quiere que esta alianza suceda, y ya tiene experiencia asegurándose de que no suceda. Esa tarde, antes de que el mensajero llegara con la convocatoria oficial, Ryan pidió una reunión breve con el capitán Cross y con Vesa, la consejera virel, que los había orientado desde el principio. Le mostró los registros que Megan había encontrado, y observó cómo el rostro sereno de Vesa se ensombrecía poco a poco mientras los leía. Esto no debería ser de acceso público, dijo Vesa finalmente, aunque no con enojo, sino con algo parecido a la resignación. Pero ya que lo has descubierto, prefiero ser honesta contigo. Sí, ha habido incidentes similares antes. Nunca se ha podido probar la participación directa de la casa Thren, pero las sospechas siempre han recaído sobre ellos. ¿Por qué el Consejo no actúa contra ellos entonces?, preguntó Cross, visiblemente frustrado. Porque sospechar no es lo mismo que probar, respondió Vesa, y porque la casa Thren tiene aliados poderosos dentro del Consejo, familias que temen el cambio tanto como ellos. No estás enfrentando solo a un embajador rencoroso, Ryan. Estás enfrentando a toda una facción que preferiría que nuestro imperio permaneciera exactamente como ha sido durante los últimos 2000 años. Ryan se quedó en silencio un largo momento, procesando la magnitud real de lo que tenía por delante. Ya no se trataba solo de superar 3 pruebas ceremoniales. Se trataba de sobrevivir a alguien dispuesto a manipular el resultado por cualquier medio necesario. Entonces tendré más cuidado del que pensaba, dijo finalmente. Vesa asintió, y por primera vez desde que Ryan la conocía, le dedicó algo que se parecía genuinamente a una sonrisa de aliento. Eso espero, humano, dijo, porque si algo he aprendido observando a las hijas de la matriarca estas últimas semanas, es que las 3, cada una a su manera, ya han comenzado a esperar más de esto que una simple obligación política. A la mañana siguiente, un mensajero virel llegó a la sala de mando de la nave Horizonte con un rollo metálico sellado con el emblema de la casa gobernante. El capitán Cross lo abrió con cuidado y leyó en voz alta ante Ryan y el resto de la tripulación reunida. La primera prueba, la prueba del ingenio, comenzará al amanecer del tercer día, presidida por Selvara de la casa gobernante. El candidato humano deberá presentarse en la Cámara de los Enigmas, sin escolta, sin armas y sin ayuda externa. Ryan miró por la ventana de la sala de mando, hacia la estación virel que giraba lentamente contra el fondo de estrellas, sabiendo que en 3 días su destino, y quizás el de 2 mundos enteros, comenzaría a decidirse. No había vuelta atrás, solo quedaba avanzar. La Cámara de los Enigmas no era lo que Ryan había imaginado. No había trampas visibles, ni pasillos oscuros, ni nada que sugiriera peligro físico. Era una sala circular, enorme, con el techo abierto hacia el cielo artificial de la estación,
y en el centro, un pedestal con símbolos Virel, grabados en un metal que cambiaba de color según la luz. Selvara lo esperaba junto al pedestal, vestida con una túnica sencilla, sin las joyas ceremoniales de la cena. Parecía, por primera vez desde que Ryan la conocía, genuinamente relajada. «Bienvenido, humano», dijo. «La prueba del ingenio no busca medir cuánto sabes. Busca medir cómo piensas cuando no sabes». Ryan asintió, intentando calmar los nervios que le apretaban el estómago. «¿Cómo funciona?», preguntó. Selvara tocó el pedestal, y de inmediato, la sala entera cambió. Las paredes se transformaron en una proyección de un mapa estelar complejo, con rutas, estaciones y símbolos que Ryan no reconocía del todo. «Te presentaré una crisis», explicó Selvara. «Una situación diplomática compleja, con recursos limitados, información incompleta y consecuencias reales para las decisiones que tomes. No existe una única respuesta correcta. Existen respuestas que revelan quién eres». El escenario comenzó. «Una colonia fronteriza», dijo la voz de Selvara, mientras las imágenes se movían a su alrededor, atrapada entre dos facciones en conflicto, con recursos de agua insuficientes para ambas. «Tú eres el mediador enviado para resolver la disputa antes de que estalle en violencia abierta. Tienes acceso limitado a información y solo un ciclo de tiempo para actuar». Ryan estudió el mapa proyectado, con dos asentamientos marcados en rojo y azul, separados por una franja de terreno seco, marcada con símbolos de escasez. «¿Puedo hablar directamente con los líderes de ambos bandos?», preguntó. «Puedes», respondió Selvara, y de inmediato aparecieron dos figuras holográficas, representando a los líderes de las facciones enfrentadas. Durante la siguiente hora, Ryan trabajó el problema desde ángulos que claramente sorprendieron a Selvara. En lugar de proponer una división estricta de los recursos, como hubiera hecho cualquier negociador tradicional, preguntó a cada facción qué necesitaban realmente el agua, más allá de la supervivencia inmediata. Descubrió, a través de preguntas cuidadosas, que una facción necesitaba el agua principalmente para la agricultura, mientras que la otra la necesitaba para un proceso industrial que con ciertos ajustes podía funcionar con mucha menos cantidad. Propuso entonces una solución que ninguna de las dos facciones había considerado: compartir la tecnología de reciclaje de agua que una de ellas poseía, a cambio de acceso garantizado a las tierras de cultivo de la otra. No era una solución perfecta, ni instantánea, pero abría una puerta hacia la cooperación en lugar del conflicto. Selvara asintió, aparentemente satisfecha, pero antes de que pudiera cerrar la simulación, tocó de nuevo el pedestal, y el escenario cambió de golpe. «Una complicación», anunció, con un brillo de interés genuino en la mirada. «Una de las facciones descubre que la otra ha ocultado reservas de agua adicionales durante todo este tiempo, y se siente traicionada justo cuando el acuerdo estaba por firmarse. La confianza se ha roto. ¿Qué haces ahora, humano?». Ryan sintió que el terreno bajo sus pies, figurado esta vez, volvía a moverse. Estudió las nuevas proyecciones, los rostros holográficos ahora tensos y desconfiados de ambos líderes, y comprendió que cualquier solución técnica que propusiera no serviría de nada si primero no reparaba la confianza rota entre ambas partes. No intentó justificar el engaño ni acusó a nadie de mala fe. En cambio, se dirigió primero a la facción que se sentía traicionada, reconociendo abiertamente que su enojo era legítimo, y solo después preguntó a la otra facción por qué habían ocultado esas reservas en primer lugar. La respuesta reveló algo que el propio escenario no había mostrado antes. Temían que, de revelar toda su agua disponible, la otra facción exigiera una parte tan grande que pusiera en riesgo su propia supervivencia futura. «Entonces el acuerdo necesita algo más que reciclaje de tecnología», dijo Ryan en voz alta, pensando mientras hablaba. «Necesita una garantía, alguien externo, neutral, que supervise que ninguna de las dos partes sea despojada de lo necesario para sobrevivir, ahora ni en el futuro». «¿Y quién cumpliría ese papel?», preguntó Selvara,
con genuina curiosidad esta vez, dejando por un momento su rol de examinadora. Cualquiera en quien ambas partes puedan confiar más de lo que confían entre sí, respondió Ryan, incluso si eso significa traer a alguien de fuera del conflicto por completo. Selvara detuvo la simulación con un gesto suave. Interesante, dijo, estudiando a Ryan con una expresión que ya no era solo evaluación fría, sino algo más parecido a genuina curiosidad. La mayoría de los candidatos, humanos o virel, intentan imponer una solución desde arriba. Tú buscaste entender el problema desde dentro, antes de resolverlo. Es lo que aprendí siendo traductor, explicó Ryan. Casi nunca el problema es lo que la gente dice que es. Hay que escuchar lo que hay detrás de las palabras. Selvara asintió lentamente, y por un momento, la sala quedó en silencio, hasta que un sonido metálico interrumpió el momento. Una de las paredes de la Cámara de los Enigmas tembló, y una grieta apareció en la superficie proyectada, revelando, por un instante, un panel de control real detrás de la ilusión. ¿Eso es parte de la prueba?, preguntó Ryan, alerta de inmediato. Selvara frunció el ceño, y su expresión relajada desapareció por completo. No, dijo, tensa. No lo es. Un segundo temblor sacudió la cámara, más fuerte esta vez, y las luces parpadearon antes de teñirse de un rojo de alarma. En el techo abierto, donde antes se veía el cielo artificial tranquilo, ahora aparecían chispas de un sistema dañado. Alguien ha manipulado el sistema de soporte de la cámara, dijo Selvara, tocando rápidamente el pedestal, intentando estabilizar los controles. Esta sala no está diseñada para resistir fallos estructurales reales, solo simulaciones. ¿Puede colapsar?, preguntó Ryan, sintiendo la adrenalina reemplazar de golpe la calma analítica de hace apenas un minuto. Si el sistema de gravedad falla junto con el soporte estructural, sí, respondió Selvara, con la voz tensa pero controlada, y con nosotros dentro. Ryan miró alrededor, buscando una salida, pero las puertas por las que había entrado ya no eran visibles, ocultas tras los paneles proyectados que ahora fallaban de manera errática, mostrando fragmentos del mapa estelar mezclados con destellos de estática. ¿Cómo se sale de aquí sin usar la puerta principal?, preguntó Ryan, pensando rápido. Hay un conducto de mantenimiento bajo el pedestal central, dijo Selvara, pero requiere desactivar primero el campo de contención que protege los controles, o el intento de abrirlo podría causar una descarga. Entonces desactívalo, dijo Ryan. No puedo hacerlo sola, respondió Selvara, frustrada por primera vez desde que Ryan la conocía. Se necesitan 2 puntos de acceso simultáneos, uno a cada lado del pedestal, y solo yo conozco la secuencia. Dime la secuencia, dijo Ryan, ya corriendo hacia el lado opuesto del pedestal, donde un segundo panel, más pequeño, brillaba con símbolos parpadeantes. Yo la sigo. Tú guías. Selvara dudó solo un instante antes de asentir, gritando instrucciones por encima del ruido creciente de la sala, mientras chispas caían del techo dañado, y las luces rojas de alarma bañaban todo de un resplandor urgente. Presiona el símbolo central, luego el de la izquierda, 2 veces, gritó Selvara desde el otro lado. Ryan siguió sus indicaciones con los dedos temblando por la adrenalina, escuchando el sonido creciente de algo que se rompía en las alturas de la cámara. Una sección del techo cedió, y un fragmento de metal cayó cerca de donde estaba Selvara, obligándola a apartarse de un salto. ¿Estás bien?, gritó Ryan, sin dejar de trabajar en su panel. Sigue, respondió ella, con la voz firme a pesar del peligro. Falta el último paso, el símbolo de la derecha, sostenido durante 3 segundos exactos. Ryan presionó el símbolo indicado, contando los segundos con el corazón latiéndole en los oídos, mientras el sonido de la estructura fallando crecía cada vez más cerca. Justo cuando terminó la cuenta, un chasquido resonó desde el pedestal central, y una sección del suelo se abrió, revelando el conducto de mantenimiento que Selvara había mencionado. «¡Vamos!», gritó Ryan, corriendo hacia ella justo cuando otra sección del techo comenzaba a ceder sobre el lugar donde había estado parada un momento antes. La tomó del brazo, sin pensarlo demasiado,
y juntos corrieron hacia el conducto abierto, saltando dentro apenas segundos antes de que el resto del sistema de soporte de la cámara colapsara por completo detrás de ellos, dejando solo polvo, chispas y el eco distante de metal retorcido. Ya en el pasillo de mantenimiento, a salvo, ambos se quedaron sentados contra la pared, recuperando el aliento. Selvara tenía una pequeña herida en el brazo, superficial pero visible, y Ryan, sin dudarlo, rasgó una tira de tela de su propia manga para ayudarla a cubrirla. «Gracias», dijo Selvara, sorprendida por el gesto, observando cómo Ryan ataba la tela con cuidado. «No hay de qué», respondió él. «¿Alguna idea de quién hizo esto?» El rostro de Selvara se endureció. «Solo un grupo tendría interés en que la prueba del ingenio terminara en tragedia», dijo. La casa Thren. Más tarde esa noche, cuando la investigación oficial ya había comenzado y los guardias de la matriarca revisaban cada centímetro de la cámara de los enigmas dañada, Ryan se encontró con el capitán Cross en un pasillo apartado de la estación. «Casi te matan hoy», dijo Cross, con una mezcla de preocupación y frustración en la voz. «¿Y aún así piensas continuar con esto?» «Más razón para continuar», respondió Ryan. «Si alguien está dispuesto a sabotear una prueba diplomática para provocar una tragedia, entonces esto ya no es solo sobre mí. Es sobre evitar que esa alianza se rompa antes de nacer». Cross lo miró largamente y finalmente asintió, con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación a partes iguales. «Entonces andate con cuidado», dijo, «porque si esto era solo la primera prueba, no quiero imaginar lo que viene después». Ryan tampoco quería imaginarlo, pero sabía, con una certeza que crecía en su pecho como una brasa encendida, que ya no había manera de retroceder. Antes de regresar a su camarote, se cruzó con Kirsa en uno de los pasillos principales de la estación. Ella se detuvo al verlo, con los brazos cruzados y una expresión que no lograba decidirse entre la preocupación y algo parecido a un respeto renovado. «Escuché lo que pasó en la cámara», dijo, sin rodeos. «Mi hermana no suele mostrar debilidad frente a extraños. Que confiara en ti para salir de ahí, dice algo». «No hice más de lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Ryan, aunque el cansancio en su voz era evidente. «Te equivocas», dijo Kirsa. «La mayoría se hubiera quedado paralizado. Tú actuaste. Recuérdalo cuando llegue mi prueba». Se alejó sin decir más, dejando a Ryan con la sensación incómoda de que, si la prueba del ingenio había sido peligrosa por accidente, la prueba del valor podía llegar a serlo por diseño. Ellen lo alcanzó unos pasos más adelante, mucho menos solemne que su hermana, aunque con una sombra de preocupación genuina detrás de su habitual sonrisa. «No dejes que Kirsa te asuste demasiado», dijo, caminando a su lado. «Es intensa, pero justa. Y créeme, después de lo de hoy, hasta Selvara está empezando a pensar que quizás no eligió mal al dejar que este ritual comenzara». «Eso suena casi a un cumplido», dijo Ryan, con una sonrisa cansada. «Disfrútalo mientras dure», respondió Eileen, guiñándole un ojo antes de desaparecer por un pasillo lateral. «No prometo que vuelva a repetirse pronto». La investigación sobre el sabotaje de la Cámara de los Enigmas no encontró pruebas suficientes para acusar directamente a la casa Thren, aunque todos, incluida la matriarca Orena, sabían perfectamente quién estaba detrás. El embajador Vorik Thren se presentó ante el consejo con una expresión de indignación tan perfecta que resultaba casi convincente, negando cualquier participación y sugiriendo, con voz suave y venenosa, que tal vez el propio sistema de la estación había fallado por simple desgaste. Ryan no le creyó ni una palabra, y por la mirada que cruzó con Selvara durante la sesión del consejo, supo que ella tampoco. La segunda prueba llegó apenas 4 días después, sin dar demasiado tiempo para que las heridas, físicas o de otro tipo, terminaran de sanar. La prueba del valor se llevaría a cabo en la superficie de una luna cercana a la estación, un lugar árido y salvaje conocido como Kelvath, usado tradicionalmente por los Virel como terreno de entrenamiento militar.
Kirsa misma acompañó a Ryan durante el descenso en una nave pequeña, con el rostro serio y concentrado, muy distinto a la actitud desafiante que había mostrado en su primer encuentro. «Escúchame bien, humano», dijo mientras la nave se acercaba a la superficie rocosa de la luna. «La prueba consiste en sobrevivir 3 ciclos completos en este terreno, con recursos limitados, enfrentando los peligros naturales de Kelvath. No hay trampas escondidas, no hay trucos, solo la luna, el tiempo y tu capacidad de resistir». «Suena directo», comentó Ryan, revisando el equipo básico que le habían asignado: una mochila con raciones, un dispositivo de comunicación de corto alcance y poco más. «Es directo», confirmó Kirsa, «pero no es fácil. Las tormentas de arena aquí pueden cortar la piel como cuchillas. Hay criaturas nativas que consideran a cualquier cosa que se mueva como una posible comida, y las temperaturas caen drásticamente durante la noche». «¿Y tú?», preguntó Ryan. «¿Dónde estarás durante todo esto?» «Te observaré desde un punto seguro», respondió Kirsa. «No intervendré, salvo que tu vida corra un peligro real que tú mismo no puedas resolver. Esta prueba mide tu valor, humano, no tu suerte». La nave aterrizó en una zona rocosa y abierta, y Ryan descendió solo, sintiendo de inmediato el aire seco y caliente de la luna golpearle el rostro. Kirsa se quedó a bordo, observándolo desde la escotilla, mientras la nave se elevaba de nuevo, dejándolo completamente solo en aquel paisaje hostil. Los primeros 2 ciclos transcurrieron con una dureza constante pero manejable. Ryan encontró refugio en una formación rocosa natural, racionó cuidadosamente el agua y la comida, y logró evitar el contacto directo con las criaturas nativas, unas bestias de piel gruesa y garras afiladas que rondaban el terreno al anochecer, guiándose más por el sonido que por la vista. Durante el primer día, aprendió a leer el terreno de Kelvath como un mapa vivo. Las grietas más profundas en la roca solían esconder bolsas de humedad que podían complementar su ración de agua, y las formaciones más altas ofrecían mejor protección contra las tormentas de arena que llegaban sin aviso desde el horizonte, cortando la visibilidad a apenas unos metros. Una de esas tormentas lo atrapó al final del primer ciclo, obligándolo a cubrirse el rostro con parte de su ropa y a esperar, acurrucado entre 2 rocas, mientras el viento arrastraba arena con la fuerza suficiente para dejar marcas en el metal de su mochila. Para el segundo ciclo, había perfeccionado un sistema simple para ahorrar energía durante las horas más calurosas del día, moviéndose solo al amanecer y al atardecer, y descansando en la sombra durante el resto del tiempo. Fue también durante ese segundo ciclo cuando avistó, a la distancia, una de las criaturas nativas por primera vez. Una bestia de 4 patas, del tamaño aproximado de un lobo grande, con una piel gris y correosa que se confundía casi perfectamente con las rocas circundantes. Se quedó completamente inmóvil hasta que el animal, tras olfatear el aire durante varios segundos eternos, decidió alejarse en otra dirección. Pensó, en esos momentos de calma forzada, en Kirsa observándolo desde algún punto que no podía ver, y se preguntó cuánto de lo que hacía realmente importaba para la prueba, y cuánto era simplemente el instinto de sobrevivir un día más. Llegó a la conclusión de que probablemente no había diferencia. Sobrevivir con integridad, sin atajos ni trampas, era en sí mismo la respuesta que Kirsa esperaba encontrar. Fue en la última noche del tercer ciclo cuando todo cambió. Ryan estaba revisando su refugio improvisado, cuando escuchó un sonido que no encajaba con nada de lo que había aprendido sobre la fauna de Kelvath. Un motor, metal contra roca, voces. Se asomó con cuidado desde su escondite, y lo que vio le heló la sangre. Un grupo de figuras armadas, con el emblema de la casa Thren visible en sus uniformes, avanzaba por el terreno rocoso, no hacia él directamente, sino hacia un punto más alejado donde, según pudo distinguir a la luz de las lunas gemelas de Kelvath, se encontraba una pequeña estructura de observación, donde Kirsa debía estar vigilando la prueba. Ryan no lo pensó 2 veces. Sabía que intervenir podía romper las reglas de la prueba.
Sabía que arriesgarse podía costarle la vida en un terreno que apenas comenzaba a entender. Pero la idea de quedarse escondido mientras Kirsa quizás enfrentaba un ataque real, no simulado, le resultó completamente imposible de aceptar. Se movió entre las rocas con el mayor sigilo posible, agradeciendo en silencio los años de entrenamiento básico que había recibido antes de unirse a la misión diplomática, acercándose al perímetro de la estructura de observación justo a tiempo para ver cómo 2 de los atacantes forzaban la entrada, mientras otros 2 permanecían fuera, vigilando. Sin un plan claro, más allá de no dejar que lastimaran a nadie, Ryan tomó una piedra grande del suelo y la lanzó con fuerza contra un panel metálico cercano a los vigilantes exteriores, generando un golpe fuerte y un destello de chispas que atrajo su atención de inmediato. «¡Por aquí!», gritó uno de ellos en el idioma virel, y ambos se apartaron de la puerta para investigar el ruido, alejándose lo suficiente como para que Ryan, moviéndose entre las sombras, lograra rodear la estructura y llegar a una entrada trasera, más pequeña, casi oculta entre las rocas. Adentro, encontró a Kirsa luchando cuerpo a cuerpo contra uno de los intrusos, con movimientos rápidos y precisos que demostraban por qué su entrenamiento en combate era tan temido, pero visiblemente en desventaja numérica, con un segundo atacante rodeándola por el costado con un arma lista para disparar. Ryan actuó sin pensar. Se lanzó contra el atacante armado, justo antes de que pudiera apuntar correctamente, derribándolo con todo el peso de su cuerpo, y ambos cayeron al suelo forcejeando por el control del arma. No era un luchador entrenado como Kirsa, pero la desesperación y la adrenalina le dieron una fuerza que no sabía que tenía, logrando finalmente desviar el arma lo suficiente como para que disparara contra la pared, en lugar de hacia cualquiera de ellos. Kirsa, mientras tanto, había logrado derribar a su oponente, y al ver a Ryan forcejeando en el suelo, se lanzó a ayudarlo, inmovilizando al atacante con un movimiento rápido y contundente. Los otros 2 intrusos, alertados por el ruido, entraron corriendo justo cuando Kirsa y Ryan, agitados pero de pie, se colocaban espalda contra espalda, listos para lo que viniera. «No van a lograr nada aquí», dijo Kirsa, con la voz firme a pesar del cansancio evidente, mirando fijamente a los recién llegados. Uno de los atacantes, aparentemente el líder del pequeño grupo, dio un paso adelante, con el rostro parcialmente cubierto por un casco de protección. «Solo veníamos a asegurar que la prueba tuviera el resultado correcto», dijo, con una voz fría. «El embajador Thren no puede permitir que un humano complete el ritual del vínculo. Entonces, el embajador Thren tendrá que aceptar el resultado de una prueba justa», respondió Kirsa, sin retroceder ni un centímetro. Un sonido distante, el zumbido inconfundible de naves acercándose, interrumpió el enfrentamiento. Refuerzos enviados desde la estación, alertados por una señal de emergencia que, según supo Ryan más tarde, Kirsa había logrado activar discretamente durante el forcejeo inicial. Los atacantes, sabiendo que el tiempo se les acababa, retrocedieron hacia la salida, desapareciendo en la oscuridad del terreno rocoso, justo cuando las primeras luces de las naves de rescate aparecían en el horizonte. Ryan se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad, sintiendo el dolor de varios golpes que apenas había notado durante el enfrentamiento. Kirsa se acercó, examinándolo con una expresión que ya no tenía nada de la frialdad calculadora de sus primeros encuentros. «Rompiste las reglas de la prueba», dijo, aunque su tono no sonaba a reproche. «No debías intervenir a menos que tu propia vida estuviera en peligro». «Tu vida estaba en peligro», respondió Ryan, todavía recuperando el aliento. Eso me pareció razón suficiente. Kirsa se arrodilló junto a él, revisando una herida en su brazo con una delicadeza que contrastaba fuertemente con la ferocidad que había mostrado momentos antes contra los atacantes. «En toda mi vida», dijo en voz baja, «nunca nadie había roto las reglas para protegerme a mí. Siempre era al revés». «Bueno», dijo Ryan, con una sonrisa cansada, «tal vez sea hora de que alguien cambie eso». Cuando las naves de rescate finalmente llegaron,
encontraron a Ryan y Kirsa sentados juntos entre las rocas, heridos pero vivos, y con un vínculo entre ellos que ninguna prueba oficial hubiera podido diseñar ni predecir. La matriarca Orena, informada de inmediato sobre el ataque, convocó una sesión de emergencia del Consejo de Casas al día siguiente. El embajador Thren, aunque no pudo ser vinculado directamente con pruebas irrefutables, quedó bajo vigilancia estricta, y su influencia dentro del Consejo se debilitó considerablemente ante la sospecha generalizada. Ryan, por su parte, fue declarado vencedor de la prueba del valor, no solo por haber sobrevivido el terreno hostil de Kelvath, sino por haber demostrado, en el momento más peligroso, exactamente el tipo de coraje que Kirsa había dicho que buscaba desde el principio. Cuando Selvara se enteró de los detalles completos del ataque, buscó a Ryan en la enfermería de la estación, donde un médico Virel terminaba de tratar sus heridas menores. 2 pruebas, 2 intentos de sabotaje, dijo, sentándose junto a su cama con una expresión seria. Empiezo a preguntarme si sobrevivirás para llegar a la tercera. Sobreviviré, dijo Ryan, con más confianza de la que sentía en realidad. Ya he llegado demasiado lejos como para detenerme ahora. Selvara lo observó un largo momento, y por primera vez, algo parecido a la preocupación genuina, no la evaluación fría de una examinadora, cruzó su rostro. Ten cuidado con Eileen, dijo finalmente. Su prueba parece la más sencilla de las 3, sin peligros físicos ni trampas complejas. Pero no subestimes lo que significa para ella. Es la más joven, y también la que más arriesga si esto termina mal. Ryan asintió, guardando esas palabras con cuidado, sabiendo que la advertencia de Selvara no era una simple formalidad, sino un gesto de confianza real. Solo quedaba una prueba más, y esta vez, Ryan sabía que el peligro no vendría necesariamente del exterior. Después del ataque en Kelvath, la estación entera parecía moverse de manera distinta. Los guardias redoblaron la vigilancia. El Consejo de Casas discutía en sesiones cada vez más largas sobre la influencia de la casa Thren, y Ryan, por primera vez desde que todo había comenzado, sintió que la gente a su alrededor, humana y Virel por igual, ya no lo miraba como un extraño metido en un lío diplomático, sino como alguien que realmente había demostrado algo. Aún así, quedaba la tercera prueba, y de las 3 hermanas, Eileen era la que menos había revelado sobre lo que esperaba encontrar. La convocatoria llegó 3 días después, distinta a las anteriores. No mencionaba una cámara especial, ni un terreno hostil, solo una hora, un lugar, el Jardín de las Lunas Gemelas, un espacio abierto dentro de la estación, decorado con plantas de mundos lejanos, y una instrucción simple: ven solo, y ven siendo tú mismo. Cuando Ryan llegó, encontró a Eileen sentada sobre la hierba plateada del jardín, sin ningún tipo de ceremonia ni protocolo, mirando hacia el cielo artificial donde 2 lunas proyectadas giraban lentamente una alrededor de la otra. Siéntate, dijo, dando una palmadita al espacio junto a ella, sin levantar la vista. Ryan se sentó, algo desconcertado por la informalidad después de todo lo que habían vivido en las pruebas anteriores. ¿Y la prueba?, preguntó. Ya comenzó, respondió Eileen, finalmente girándose para mirarlo. La prueba del corazón no busca resolver acertijos ni sobrevivir peligros. Busca ver si, cuando no hay nada que demostrar, cuando no hay consejo observando ni reglas que seguir, sigues siendo el mismo hombre que ha impresionado a mis hermanas. Ryan sintió que algo se relajaba dentro de él, una tensión que llevaba semanas cargando sin darse cuenta. Entonces, ¿solo tenemos que hablar?, preguntó. Solo eso, confirmó Eileen, con una sonrisa suave, muy distinta a la energía traviesa que solía mostrar. Cuéntame algo real, humano, no sobre tu misión, ni sobre tu planeta, ni sobre política, algo tuyo. Ryan pensó un momento, y terminó contándole sobre su infancia en una pequeña ciudad costera, sobre las noches que pasaba mirando las estrellas sin imaginar jamás que terminaría viviendo entre ellas, sobre el miedo que sintió la primera vez que subió a una nave, y sobre cómo, a pesar de todo el caos de las últimas semanas,
No se arrepentía de haber dicho la verdad aquella noche en la cena. ¿Ni siquiera después de casi morir 2 veces? Preguntó Eileen, con una ceja alzada. Ni siquiera así, respondió Ryan, sorprendido de descubrir que era completamente honesto. Si hubiera mentido esa noche, jamás habría conocido a Selvara, ni a Kirsa, ni a ti. Y de alguna manera extraña, siento que eso hubiera sido peor que cualquier peligro que enfrenté después. Eileen se quedó en silencio un largo momento, observándolo con una expresión que ya no tenía nada de juego ni de curiosidad superficial. «¿Sabes?», dijo finalmente, «cuando te pregunté aquella noche si tenías pareja, no esperaba que dijeras la verdad. Esperaba, como la mayoría de los hombres que buscan agradar a una casa gobernante, que inventaras alguna excusa elegante. Fue tu honestidad lo que lo cambió todo». «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Ryan. «¿Por qué te importa tanto la honestidad? Selvara habla de estrategia, Kirsa habla de valor. Tú siempre vuelves a lo mismo». Eileen tardó en responder, jugando distraídamente con una brizna de hierba plateada entre los dedos. «Porque siendo la más joven», dijo finalmente, «siempre fui la última en opinar en cualquier reunión, la última en ser tomada en serio. Mis hermanas tienen su lugar asegurado por el orden de nacimiento. Yo tuve que aprender a distinguir quién me hablaba con sinceridad y quién solo me trataba con condescendencia, esperando el momento de aprovecharse de mi supuesta ingenuidad. Aprendí rápido a valorar la honestidad, porque a mi alrededor escaseaba». Ryan la miró con una comprensión distinta ahora, viendo detrás de la sonrisa traviesa a alguien que había construido esa ligereza como una armadura propia. «Contigo nunca sentí que necesitara fingir nada», dijo Eileen, mirándolo directamente. «Y eso, para mí, vale más que cualquier prueba de ingenio o de valor». Antes de que Ryan pudiera responder, un sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Selvara y Kirsa entraron al jardín casi al mismo tiempo, ambas con expresiones de urgencia que rompían por completo la calma que Eileen había construido con tanto cuidado. «El embajador Thren ha sido descubierto», dijo Selvara sin preámbulos. «Guardias del Consejo encontraron comunicaciones encriptadas que lo vinculan directamente con el sabotaje de la Cámara de los Enigmas y con el ataque en Kelvath». «¿Lo arrestaron?», preguntó Ryan, poniéndose de pie de inmediato. «Intentó escapar de la estación», respondió Kirsa, con el rostro tenso. «Está siendo perseguido en este momento hacia los muelles de atraque menores. Nuestra madre pidió que ustedes 3 se mantuvieran a salvo aquí, pero conociéndolos», completó Eileen, poniéndose de pie también, «sabía que ninguno de ustedes se quedaría sentado esperando noticias». Los 4 corrieron juntos por los pasillos curvos de la estación, siguiendo las indicaciones de un guardia que los interceptó a medio camino, guiándolos hacia los muelles menores, donde ya se escuchaba el eco de voces alteradas y el zumbido de sistemas de contención activándose. Al llegar, encontraron al embajador Thren acorralado junto a una nave pequeña, rodeado de guardias virel, con el rostro descompuesto por la furia y la desesperación de quien sabe que ha perdido. «Esto no termina aquí», gritó Thren al ver acercarse a las 3 hermanas junto a Ryan. «Ningún humano merece sentarse entre las grandes casas. Esta alianza traerá la ruina a nuestro pueblo, y algún día todos ustedes lo comprenderán». La matriarca Orenna llegó un momento después, escoltada por su guardia personal, con una expresión que combinaba decepción profunda y una autoridad inquebrantable. «Vorek Thren», dijo, con voz que resonó por todo el muelle, «tus acciones han puesto en peligro no solo la vida de mis hijas, sino la estabilidad misma de nuestro consejo. Responderás por ello ante toda la asamblea de casas». Los guardias avanzaron para llevárselo, y Thren, en un último gesto de desesperación, giró su mirada hacia Ryan. «Disfruta tu victoria, humano», dijo con desprecio. «Pero recuerda que siempre habrá quienes crean que tu especie no pertenece aquí». «Y tal vez tengan razón en dudar», respondió Ryan, sin alterarse. «Pero prefiero que me juzguen por lo que hago, no por lo que temen que podría hacer». Thren no respondió. Los guardias se lo llevaron en silencio, y con su partida,
Algo en el ambiente de la estación pareció aligerarse, como si una nube que llevaba semanas cerniéndose sobre todos, finalmente se hubiera disipado. Esa noche, el Consejo de Casas se reunió en sesión formal para dar por concluido el ritual del vínculo. Ryan, de pie ante la asamblea completa, con el capitán Cross y Megan Carter, observando desde un lado reservado para la delegación humana, escuchó a la matriarca Orena dirigirse a todos los presentes. Este candidato humano, dijo, ha completado las 3 pruebas no mediante trucos ni conveniencia, sino demostrando ingenio genuino, valor genuino y un corazón genuino. Mis hijas han sido testigos de ello, y yo, como matriarca de esta casa, reconozco su palabra como verdadera. Murmullo de aprobación recorrió la sala, aunque Ryan pudo notar algunas expresiones todavía dudosas entre los miembros más tradicionales del consejo. Uno de los consejeros de mayor edad, de una casa distinta a la de Thren pero igualmente apegada a las viejas costumbres, se puso de pie. Con todo respeto, gran matriarca, dijo, inclinando levemente la cabeza. 2000 años de tradición no se dejan de lado por 3 pruebas superadas en unas pocas semanas. ¿Qué garantía tenemos de que este humano, una vez asegurada la alianza, no pierda interés en las obligaciones que ha aceptado? La sala quedó en silencio, expectante. Ryan sintió todas las miradas volverse hacia él una vez más, y comprendió que esta, tal vez, era la verdadera prueba final, la que ninguna cámara ni ningún terreno hostil podía medir del todo. No puedo ofrecerle una garantía escrita en ninguna ley, consejero, dijo Ryan, dirigiéndose directamente al anciano Virel. Solo puedo ofrecerle lo mismo que ofrecí aquella primera noche, sin saber todavía lo que desataría, mi palabra. He cruzado terrenos hostiles. He sobrevivido intentos de sabotaje, y en ningún momento pensé en retroceder, no porque una ley antigua me obligara, sino porque cada prueba me acercó más a las personas que hoy están a mi lado. Si eso no basta como garantía, entonces ninguna ley del mundo bastaría tampoco. El consejero lo observó largamente, y finalmente, sin decir una palabra más, volvió a sentarse, con un gesto que no era de plena aceptación, pero sí de un respeto renuente, que, viniendo de alguien tan tradicional, valía casi tanto como un aplauso. Sin embargo, continuó la matriarca, algo distinto sucede aquí, y creo que merece ser reconocido. El ritual del vínculo fue creado hace 2000 años, para asegurar que ninguna hermana quedara sin lugar, sin voz, sin poder, pero nunca fue creado para forzar un vínculo, sin verdadero afecto. Y en este caso, observo algo que va más allá de la obligación de la ley. Selvara, Kirsa e Ilin se adelantaron juntas, colocándose junto a Ryan frente a toda la asamblea. No completamos estas pruebas por obligación hacia una ley antigua, dijo Selvara, con voz clara y firme. Las completamos porque, cada una a su manera, encontramos en este hombre algo que respetar. Yo encontré a alguien capaz de sostenerse firme cuando más importaba, añadió Kirsa, mirando a Ryan con una calidez que semanas atrás hubiera sido imposible de imaginar en su rostro. Yo encontré a alguien que no necesita fingir para ser digno de confianza, terminó Ilin, con su sonrisa característica, aunque esta vez suave, sincera, sin ningún rastro de travesura calculada. La matriarca Orena asintió, satisfecha. Entonces que quede establecido, ante esta asamblea, un nuevo entendimiento del ritual del vínculo, declaró con solemnidad. Que la ley antigua siga protegiendo el lugar de cada hermana, pero que ningún vínculo se considere completo sin la elección libre de todos los involucrados. Hoy, mis 3 hijas eligen libremente caminar junto a este hombre, no por ley, sino por voluntad propia. Y él, según entiendo, elige lo mismo. Ryan miró a las 3 hermanas, cada una tan distinta de las otras, cada una habiéndose ganado un lugar en su vida de una manera que ninguna prueba oficial podría haber medido del todo, y sintió, por primera vez desde aquella cena caótica semanas atrás, una certeza tranquila y firme. Elijo esto, dijo, con voz clara para que toda la asamblea lo escuchara. No por obligación, ni por política, sino porque,
Extrañamente, esto se ha convertido en lo más real que he vivido desde que salí de mi planeta. La sala estalló en un murmullo, que esta vez no tenía nada de tensión, sino algo parecido a un asombro cálido, casi celebratorio. Desde el sector reservado para la delegación humana, Megan Carter no pudo contener una carcajada de pura incredulidad feliz, mientras el capitán Cross, a su lado, negaba con la cabeza sonriendo, murmurando algo sobre informes imposibles de escribir para el alto mando. Semanas después, con el Tratado de Alianza entre la humanidad y el Imperio Virel finalmente firmado, celebrado con una ceremonia mucho más tranquila que la primera cena que lo había desencadenado todo, Ryan se encontró de nuevo en el Jardín de las Lunas Gemelas, esta vez sin ninguna prueba pendiente, sin ningún consejo observando, solo con Selvara, Kirsa e Ilin a su lado, mirando el cielo artificial girar lentamente sobre ellos. «Sabes», dijo Ilin, apoyando la cabeza en su hombro con total naturalidad. «Todavía recuerdo tu cara aquella noche, cuando entendiste lo que habías desatado». «Prefiero no recordarlo», admitió Ryan, riendo. «Yo sí lo recuerdo con cariño», dijo Selvara, con una sonrisa tranquila. «Fue el comienzo de algo que ninguno de nosotros esperaba». Kirsa, apoyada contra una columna cercana, con los brazos cruzados pero con una expresión suave que ya no ocultaba nada, asintió en silencio, de acuerdo por una vez, sin necesidad de palabras. Ryan miró a las tres, y luego hacia las estrellas distantes que alguna vez había observado desde una pequeña ciudad costera, sin imaginar jamás a dónde lo llevaría el camino que había comenzado con una simple pregunta y una respuesta honesta. Y pensó, con una sonrisa que ya no tenía nada de arrepentimiento, que después de todo, alegrarse de no haber mentido era la mejor decisión que había tomado en toda su vida.